La historia completa de Luis Garavito, el peor asesino en serie de la historia. Intro, impacto y suspenso. En las sombras de Colombia, un hombre sembró el terror como ningún otro. Su nombre, Luis Garavito, un depredador despiadado, responsable de la muerte de más de 190 niños. Hoy exploraremos su vida, sus crímenes y cómo los errores lo llevaron a la justicia. Infancia y juventud. El origen del monstruo. Un niño triste, hogar deteriorado, ambiente oscuro. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Su infancia fue un infierno. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre violento que lo golpeaba y humillaba sin piedad. Desde pequeño, conoció el dolor en su forma más cruel. Pero eso no era todo. Garavito también fue víctima de abuso sexual, marcando su mente con cicatrices imborrables. En la escuela, su desempeño fue deficiente y desde temprana edad comenzó a mostrar signos de agresividad y desequilibrio. El alcohol se convirtió en su refugio y, con el tiempo, su oscuridad interior tomó el control. El inicio de sus crímenes. La muerte en las sombras, carreteras vacías, niños desaparecidos, titulares de periódicos. Los años 80 fueron el comienzo de su aterradora carrera criminal. Garavito no solo buscaba víctimas, sino que planeaba sus ataques con precisión escalofriante. Se disfrazaba, engañaba a los niños con regalos o promesas de trabajo. Una vez que los tenía en su poder, el horror comenzaba. Los llevaba a lugares apartados, donde los torturaba brutalmente antes de acabar con sus vidas. El sufrimiento de sus víctimas no tenía límites. Sus métodos eran despiadados, su sed de sangre insaciable. Investigación y captura. El final de un depredador. Pero incluso los monstruos cometen errores. A finales de los 90, las desapariciones de niños eran imposibles de ignorar. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos y la cacería comenzó. En 1997, en Pereira, se hallaron cuerpos con señales de tortura. El patrón era claro, y aunque Garavito era cuidadoso, sus errores lo traicionaron. Dejó rastros, huellas y testigos que lo identificaron. Finalmente, en abril de 1999, fue detenido en Villavicencio por intento de abuso. No sabían aún que tenían en sus manos a uno de los peores asesinos en serie de la historia. Al analizar su ADN, se confirmó lo impensable. Confesión y condena. Justicia o impunidad. Presionado por la abrumadora evidencia, Garavito confesó haber asesinado a 140 niños, pero los expertos creen que la cifra real supera los 300. Su sentencia inicial fue de 853 años de prisión, pero debido a las leyes colombianas, su condena fue reducida a 40 años y luego a 22 años por buen comportamiento. ¿Cómo es posible que un monstruo así recibiera tal beneficio legal? Luis Garavito pasó sus últimos años en la cárcel de Valledupar, pero no por su condena, sino por una enfermedad que lo debilitaba día a día. El 12 de octubre de 2023 murió en un hospital debido a un cáncer terminal. Así terminó la historia de uno de los peores asesinos en serie de la historia. Sin embargo, su legado de horror sigue generando preguntas. ¿Cómo fue posible que cometiera tantos crímenes sin ser atrapado antes? Se hizo verdadera justicia. Reflexión y cierre. La historia de Luis Garavito es una advertencia de los peligros que acechan en la sociedad. La protección infantil
y la vigilancia son claves para evitar que monstruos como él vuelvan a surgir. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que su condena fue justa? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias impactantes.